Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar, que podamos empezar nuestra clase confiando, pues, como siempre lo hacemos, en las promesas, confiando en lo que el Señor nos quiere mostrar a través de su palabra y sobre todo confiando que todo lo que aquí está apunta a Cristo y tiene que ver con Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria y la honra a ti. Ponemos en tus manos este tiempo. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, son reunidos para alabarte, para glorificar tu nombre y sobre todo, Señor, para que en todo tú seas el que dirija este tiempo y nos muestres a tu Hijo amado en tu palabra. Nos ayudes a ver en tu palabra que no se trate de nosotros, que se trate de ti y de tu gloria. Alabamos y bendecimos tu nombre. A ti sea la gloria, la honra, en Cristo nuestro Señor oramos. Amén. 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 Bien, vamos a empezar, vamos a hacer un repaso de lo que vimos. Terminamos ya el libro de Éxodo, ya hemos recorrido 2 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo. Y bueno, ¿de qué trató Éxodo? Éxodo trató de la salida, de la liberación del pueblo de Egipto, que eran esclavos de Egipto, fueron liberados. Y fue todo este proceso que pasaron a través de, primero de las maravillas de Dios. Vimos cómo con aquellas 10 plagas el Señor saca al pueblo de Egipto y el corazón del faraón los endureció en cada una de ellas, porque el motivo era mostrar la gloria de Dios. Era mostrar que no se trataba del faraón, no se trataba ni siquiera del pueblo, sino se trataba de él. Y entonces cuando endurece el corazón del faraón, pues vimos cómo de alguna manera se magnificaba más la obra de Dios. Como, ¿se acuerdan que lo hablamos? Fue como que aumentando, fue como que Dios le fue aumentando una rayita a las plagas, ¿no? Empezó con plagas un poco más calmadas y fue aumentando la rayita hasta que llegó lo que se conoce como la Pascua, o sea, el paso del ángel del Señor, y aquel que no hubiera pintado sus dinteles, los marcos de su casa, para, con la sangre de un cordero, como Dios había dicho, el primogénito de todas estas familias, incluyendo el pueblo de Israel, si no lo hacían, sus primogénitos, tanto de personas, de animales, iban a morir. Por eso murió, obviamente, más de la parte de los egipcios, incluyendo el hijo del faraón. Y es cuando lo dejan salir el pueblo, y cuando podemos ver el pueblo saliendo, la gente dándoles oro, dándoles cosas para que ellos puedan, ya váyanse, ¿no? Ya no los queremos acá, ¿no? Y el pueblo sale, y después vemos cómo el faraón se endurece el corazón del faraón, y ahora va tras ellos, y ahí es cuando vimos lo del mar muerto, o conocido tal vez, hay una teoría que es el mar de juncos, porque la distancia donde pudieron haber cruzado en el mar muerto era muy, muy larga, más o menos de 11 kilómetros, casi 12, y era imposible que casi 1 millón de personas con animales, carretas, personas ancianas, niños, pudieran cruzar en el tiempo que se estipula, ¿no? Pero como la Biblia es verdad y la Biblia es real, se han hecho investigaciones, platicamos que hay un mar de juncos, y parece que esa es la traducción que se quiere dar, que es que como un tipo de lago, que hay una época en que hay agua y es profundo, pero que parece un viento que abrió y permitió el paso, y cuando los egipcios intentaron, se hundieron, ¿no? Sí. Y después vimos cómo Dios empieza a establecer, vimos los mandamientos de Dios, ¿se acuerdan? Vimos los mandamientos y vimos que los 10 mandamientos siguen vigentes hoy en día. ¿Se acuerdan que hablamos de 3 leyes que había establecido Dios? ¿Se acuerdan cuáles eran una de ellas? Había 3 tipos de leyes que Dios puso. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. ¿Okay? 2 ya no operan hoy en día, que son la ceremonial y la civil. ¿Okay? Esos no es que no estén vigentes como tal, voy a hacer la aclaración, sino que se cumplieron en Cristo. Ya no necesitamos las ceremoniales, las ceremonias de hacer sacrificios y todo eso. Eso fue después de la muerte de Cristo. Exacto. Ya no necesitamos hacer eso porque Cristo fue la
Ella pagó por todo. Él pagó por todo, Él sustituyó todo esto, propició totalmente la ira de Dios, es decir, aplacó totalmente la ira de Dios, y ya no necesitamos hacer este tipo de sacrificios cada año, como incluso lo hacían seguido, pero el sacrificio mayor, que era una vez al año, ya no hay que hacerlo. Entonces las leyes ceremoniales cesaron por Cristo. Las leyes civiles igual, aquellas las leyes civiles que, por ejemplo, en las ciudades de refugio, donde si tú cometías había una ciudad de refugio. y esas ciudades de refugio, ¿se acuerdan? Apuntaban a que era un tipo de Cristo, donde podías ir, refugiarte, Dios ahí te tenía un tiempo. Esas leyes ya no, porque todo se cumple en Cristo, ya Cristo pagó por eso, ya no necesitamos eso. Pero las leyes morales sí. De hecho, Jeremías dice que ahora Dios escribe las leyes en nuestro corazón y Él nos va a llamar su pueblo y nosotros seremos su Dios. Él dice, ustedes son mi más preciado tesoro, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, las leyes morales todavía aplican, pero ahora son escritas por Cristo, son escritas en el corazón del hombre. Entonces, los 10 mandamientos pertenecen a las leyes morales que todavía aplican. Es decir, ya no es que las pensemos, a ver, amarás a Dios y tengo que amar a Dios. Porque está en tu corazón, lo vas a hacer. No robarás. Ya no robamos. Creo que no podríamos hacerlo, ¿no? Creo que tal vez tuviéramos la oportunidad de hacerlo, pero ya no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios cambió nuestro corazón, escribió esas leyes en nuestro corazón, y por esa obra de Cristo ya no podemos hacerlo, ya no podemos robar. Bueno, sí podemos robar, pero algo nos dice, el Espíritu Santo nos convence de no hacerlo, nos mortifica si lo llegamos a hacer. Y lo mismo con las demás leyes, el adulterar y todo ese tipo de cosas. Claro que podemos, estamos perfectamente capacitados por nuestro, que todavía somos pecadores para hacerlo, pero ya no lo hacemos con la obra de Cristo. ¿Okay? Y antes de la crucifixión, ¿cómo era? Si hacían algo es cuando tenían que hacerlo. Entonces venía la ley, y es lo que precisamente vamos a ver en Levítico. Todas las muchas, porque no solamente era la sangre del cordero y con eso sanaban todos los pecados. Había ofrendas por la paz, había ofrendas, un montón, o sea, casi por los pecados, casi por cada pecado tenías que hacer una ofrenda, que si palomas, que si esto, y era una cuestión que Pero la ofrenda era más, tenía que haber un sacrificio. tenía que haber, sí, siempre tenía que haber algo que ofrecer a Dios, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a ver, es lo que el Levítico nos va a mostrar. Entonces, ¿cómo todo esto ya? Entonces, después Dios manda a construir el tabernáculo, y recuerda que dijimos, son 15 capítulos, entonces, que lleva esto, pero está muy, muy detallado. Dios detalló cómo iban a ser las cortinas, todos centímetros, todos los colores, cómo iba a estar, cómo se iba a vestir el sacerdote, incluso ropa interior del sacerdote, ¿se todo. ¿Por qué los detalles? ¿Por qué tanto? ¿Por qué Dios exigió tanto? Porque no iba a ser cualquiera que iba a vivir en medio del pueblo. No iba a ser cualquier rey que iba a vivir en medio del pueblo. Iba a vivir el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores. Entonces no podíamos dejar de hacer algo a la ligera, no podíamos hacer algo, pues, perdonen algo la palabra, chamboneado, no vamos a hacerlo así, no, tenía que ser algo bien hecho. Es ¿Okay? como hasta ahora. La palabra que estudiamos y todo la tenemos que hacer bien y seguir sus reglas, ¿no? Si el pastor va a predicar, no puede, como que, bueno, medio hago y ya doy un sermón. Tiene que esforzarse, ¿ya? Porque está hablando de Dios, está hablando de él. Y esto que estamos haciendo igual, no podemos, yo no puedo. Lo mismo nosotros escucharlo y lo mismo nosotros hacerlo. Porque se trata de él, aquí no se trata de nosotros, se trata de él, ¿ok? Entonces, es todo lo que vimos en Éxodo, en el tabernáculo, cómo ya Dios está viviendo con su pueblo, cómo también el pueblo está yendo, y cuando debería ser una ruta tranquila, de pocos días, incluso se piensa que tal vez 40, 45 días se hubieran cubierto la ruta hasta la tierra prometida. Ahí los está llevando Dios. Les llevó, ¿cuántos años? 11 años hacer eso. Y en el camino murieron más de 1 millón de judíos porque se quejaban, a pesar de que vieron los milagros, que les abrió el mar. ¿Se acuerdan de las aguas amargas, que cortan esta rama, y las aguas volvieron dulces?
en fin, les proveyó alimento, o sea, tantas cosas. Y aún así el pueblo seguía llegando y decía, ¿por qué nos trajiste acá? Le decían a Moisés, estábamos mejores. Por eso decía que él se lo dijo. Era un pueblo de, por decirle, cabeza dura. De cerviz dura. Cerviz dura. Era un Cerviz pueblo de dura. cerviz dura, es decir, abnegado, obstinado, y que a pesar que veía el poder de Dios, seguía quejándose constantemente. Y bueno, creo que es lo que nos pasa a nosotros. Hasta ahora, así es. Nos maravillamos de saber que cuando no hemos tenido, yo en lo particular, de pronto no ha habido trabajo, no ha habido esto, pero comida no ha faltado. ¿Cómo? No lo sé, pero Dios ha proveído todo. No. Y aún así que he visto esos milagros, ese poder de Dios, muchas veces me quejo. Entonces, humanamente, ¿ok? Entonces, eso es lo que vimos en Éxodo. ¿Y cómo va a conectar ahora que el Dios está viviendo en medio de su pueblo? Ahora, ¿cómo el pueblo debe vivir? Con Dios viviendo en medio de ellos. ¿Cómo debe vivir? No puedes vivir igual. Si Dios estuviera hoy, viniera y viviera acá con nosotros, no puedes vivir igual. Estás viviendo con el 3 veces santo. Es decir, es algo así como cuando dicen santo, 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 la repetición de esta es lo más grande, lo máximo. Así como se expresaban los judíos. Estamos viviendo con el 3 veces santo, con el Dios de dioses, el Rey de reyes. No podemos vivir igual. ¿Okay? Si no podemos ser consumidos. Entonces lo que vamos a ver en Levítico, y cómo Levítico entonces va a apuntar hacia Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Si entendemos cómo debemos vivir, vamos a entender, por ejemplo, primero, que esas ofrendas, que no podíamos, que la ley nunca nos liberó del pecado, como dijo Pablo en Romanos. Y como lo digo en otras cartas, pero nunca nos liberó del pecado. O sea, ellos pensaban que cumpliendo la ley se libraban de la muerte, que Dios había hecho la paga del pecado de la muerte. Pero lo que hizo la ley fue mostrar que no podíamos, que no era posible. Porque por más que el pueblo quisiera cumplir las leyes de Dios, No se podía como hoy en día. Por más que hoy digamos, no voy a pecar, me voy a levantar hoy, voy a abrir los ojos y voy a decir, hoy Señor, te prometo que no voy a pecar, un solo pecado voy a cometer en el día. Seguro que cuando termine el día, Lo haces. y si tuviéramos ese aparatito que como que tiene aquí en la iglesia que mide cuántos van entrando, y por cada vez No dejaría de sonar tan. nos asombraríamos al final del día cuánto marca eso. No lo digo con orgullo y con jactancia, al contrario. Es la manera de reconocer que necesito y necesitamos de Dios. Entonces, eso es lo que Cristo viene a hacer. O sea que Dios supo, Él sabía que tenemos esa naturaleza que la muerte de Cristo pues sí nos salva. Ese gran sacrificio, pero no dejamos de ser. No dejamos de ser pecadores, y a lo que apunta esto es a eso, ¿ok? Pero sí hay un cambio en uno. Sí hay No un dejamos de ser pecadores, pero sí Por hay. supuesto. Empieza lo que antes hacías normal para ti o te gustaba. Okay. Ahora sí siente uno. Eso sí, O sea, definitivamente. te enfrentas a ti mismo o a tu Así es. espíritu que dices, sí, creo que no. Así es. No, entonces sí se siente. Y eso es lo que hizo Cristo, esa es la pregunta. Entonces Cristo suplió todo eso, reconocer que ya no podemos y que Cristo tenía que venir, hacer el hombre perfecto, vivir completamente en obediencia a Dios, para que pueda Él tomar nuestro lugar. Él cumplió la ley de la perfección, jamás pecó, entonces a eso apunta. Ya no va a haber más, ya es como decir, gracias Señor, ya no tengo que hacer tantos sacrificios, ¿ok? Vamos a leer. Ahora vamos a leer y vamos a ver esto. Vamos a leer Levítico 4, del 27 al 35. Del 27 al 35. Sí. Me avisan, ¿no? Adelante, ya estoy. El sacrificio expiatorio por el pecado de un miembro del pueblo. Dice, si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre y lo untará en los cuernos del altar
del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se la saca la grasa, al sacrificio de comunión. Y el sacerdote le quemará todo en el altar, como aroma grato al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y su pecado le será perdonado. Si la persona ofrece como sacrificio expiatorio un cordero, deberá presentar una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará como sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio expiatorio y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará al pie del altar el resto de la sangre. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se la saca la grasa al cordero del sacrificio de comunión. Y el sacerdote le quemará en el altar sobre la ofrenda presentada por el fuego al Señor. Así el sacerdote hará expiación por esa persona y el pecado que haya cometido le será perdonado. Amén. Vamos a responder a esta pregunta. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué era lo indicado para aquel que pecara sin intención? ¿Qué era lo indicado? Ahí podemos ver lo que era. ¿Debía qué? Debería de ser un, ¿cómo se llama? ¿Debía llevar? Sí. Aquí está. Un sacrificio. ¿Una ofrenda? Ajá. Una ofrenda. ¿Por el qué? Por el pecado. Por el pecado. Y debía ofrecerlo ahí, ¿ok? Ofrecerlo. ¿Qué más? Con este acto, ¿qué pasaba? Se hace la expiación. ¿Por qué? Por la parte que ofendía. ¿Lo pueden ver allá? Sí. ¿Y qué más? ¿Y Dios qué? ¿Qué hacía Dios con esto después de que hacía esto el pecador? ¿Y qué hacía? ¿Qué, perdón? ¿Qué pasaba después? ¿Qué hacía Dios después de que el pecador ofrecía este sacrificio? ¿Otorgaba qué? El perdón. El perdón. Muy bien. Entonces, contestando la pregunta, ¿qué era lo indicado? Ahí la pregunta la tienen en la página 44. ¿Qué era lo indicado para que aquel que pecara sin intención? Era que debía llevar una ofrenda por el pecado. ¿Ok? Que debía llevar una ofrenda por el pecado. Y ofrecerla ahí. Y ahí lo debía ofrecer. Y con ese acto se hacía aquel. La expiación. Se liberaba de ese pecado. Y Dios ¿qué? Otorgaba el perdón. Muy bien. Ahora vamos a leer Levítico 5 del 7 al 13. Vamos a responder la otra pregunta. Levítico 7, de 5, perdón. Del 5. Del 7 al 13. Como guste. Sí, Sí, adelante. desde el 7 Al 13. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Y lo que sobra de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en algunas de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote, como la ofrenda de vianda.
Amén. Amén. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué era lo indicado para aquel que hubiera pecado y no tuviera recursos? Porque había eso, ¿no? Alguien que no tuviera recursos suficientes, o sea, fuera pobre de alguna manera, económicamente, para ofrecer el sacrificio a los animales requeridos. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué estableció En Dios? un caso dado que no, pues que llevara litros de flor de harina, ¿Y qué? ¿Podía llevar también qué? unas No tórtolas. tenía que ganar 2 tórtolas, muy bien. ¿Qué más? Por lo menos. No. Y si fuera así demasiado pobre que ni para las tórtolas le alcanzara, ¿qué podría ofrecer? Lo que habías dicho, ¿2 qué? 2 litros de flor de 2 harina. litros de verdad. Si no tenía ganado, podría de pronto, como que Las va tórtolas. bajando tu nivel económico, no podía Sí. llevar las tortas, pero si ni aún así tuviera para las tortas, dice Dios. Y lo de eso, Exactamente, podía llevar 2 litros. Hasta eso llegaban. Entonces, ¿cómo vemos los sacrificios que tenían que hacer por cómo tu pecado te llevaba a tantas cosas, tienes que tantas cosas? Cómo Cristo nos liberó de esto, ¿verdad? Cómo Cristo cumplió. Ya no necesitamos hacer eso, gracias a Dios. No, teníamos que tener ranchos y animales, no tuviéramos eso, teníamos que estar. ¿Ok? Bueno, entonces, repasando lo que vimos hoy lo que hemos visto es cómo el pueblo debe vivir en medio de, ya viviendo con Dios. Dios vive en medio de ellos y cómo el pueblo va a vivir con ellos. Y vimos esas 2 preguntas, que cuando el pecado se debe ofrecer ahí, se hace la expiación y Dios otorga el perdón. Ese era el proceso que el pueblo tenía que hacer. Y cuando no había recursos suficientes, había la opción, que no tienes ganado, tienes tórtolas. Si no tienes tórtolas, no podías comprar 2 tórtolas, podías llevar flor de harina. Y todo esto, hermanos, es lo que nos libra del pecado y nos lleva a Cristo. Vamos a darle gracias a Dios por esto, vamos a darle gracias a Dios por lo que hace en nuestras vidas, porque ya nos libró de esto por Cristo. Sin embargo, debemos reconocer y humillarnos, reconocer que no lo merecemos. Que no merecemos la obra de Cristo en nuestras vidas y que debemos siempre seguir siendo un sacrificio vivo para Dios, como dice Romanos 1. Seguir siendo un sacrificio ahora vivo para Dios. Que tu vida sea darle la gloria a Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias por permitirnos reunirnos y darnos el gozo de reconocer que eres un Dios santo, 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 que habitas en nosotros, que ahora tú, Señor, con tu Espíritu Santo, somos el templo de tu Espíritu que habitas dentro de nosotros. Y ahora, Señor, nos recuerdas esto que acabamos de ver, nos recuerda que Cristo es la obra perfecta, la persona perfecta que nos ha librado de nuestro pecado y de la muerte que conlleva ser pecador. Gracias, Señor, por este tiempo y te ruego que bendigas a mis hermanos y nos ayudes siempre a vivir dándote la gloria y la honra. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Gracias, hermanos. Amén.